Hola a todos, bienvenidos a este tema número 2, DVRs. En este tema vamos a ver las características de un DVR, las características técnicas de un DVR y las distintas conexiones que se le pueden hacer a un DVR con sus respectivas cámaras. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto que un poco también hablamos en el tema anterior con respecto a las tecnologías que soportan los DVRs y las cámaras. Explicamos en el tema anterior que ya hoy por hoy con lo que es High Definition tenemos tres tecnologías que son lo que es AHD para DVRs genéricos, CBI que es lo que es la marca de agua y TBI que es lo que es High Vision. CBBS era para cuando las resoluciones eran inferiores a los High Definition, que ya hoy por hoy no nos vamos a encontrar. Hablamos en el tema anterior que bueno, una cámara de agua, por ejemplo CBI, si el DVR es de High Vision, no va a funcionar salvo que la cámara la modifiquemos y la hagamos funcionar como TBI, eso con un aparatito. Bueno, lo explicamos en el tema anterior. Con el respecto a los DVRs, hoy por hoy podemos decir que algunos DVRs ya vienen con la posibilidad de que le podemos conectar cualquier cámara de cualquier tipo, porque soportan las distintas tecnologías. Es más, hoy por hoy los DVRs, no los NVR, los DVRs, algunos ya soportan cámaras IP. O sea que detectan las cámaras IP en la red y las toman como cámaras propias del DVR. No soportan muchas cámaras IP, pero por ejemplo puede ser 1, 2, 3, algunos 4. Y después siempre hay que tener en cuenta de una misma marca qué tipo de resolución trabaja. Si tengo un DVR que soporta cámaras HD 720p, no puedo conectarle una cámara de 4 megapíxeles. Siempre tengo que ver la compatibilidad entre las resoluciones. Por eso ahí en la imagen explicamos las resoluciones 720p, 1080n, que es la Lite. Eso lo explicamos en el tema anterior, que es cuando conecto una cámara de 1080p, o sea de 2 megapíxeles o Full HD, en un DVR de 720p o HD. Lo que hace la cámara automáticamente se transforma en esta resolución de 1080n, se le llama, que en realidad lo que hace es bajar a la resolución de 720p para poder adecuarse al DVR. Esto siempre ténganlo en cuenta a la hora de elegir un DVR. Fíjense qué cámaras le vamos a conectar. Siempre tengan en cuenta lo de las cámaras de IP, es muy importante. Por ejemplo, tengo un DVR de 4 canales. El cliente me pidió 4 cámaras, pero si yo sé que esa cámara después puede soportar 2 cámaras de IP, está muy bueno decirle al cliente que el día de mañana puede conectar 2 cámaras a la red de su casa o del local, ya sea por cable o por Wi-Fi, y el DVR va a detectar esas cámaras. O sea que en vez de ser 4 cámaras pasan a ser 6. Eso es muy importante. Bueno, en esta imagen mostramos lo que es la pantalla del software de la marca de agua. De todos modos, estos sepan que a medida que van pasando los años, las pantallas, o sea, la interfaz de los software van cambiando, por lo cual las pantallas de los software de distintas marcas van cambiando también, por lo cual no podemos explicar de todas las marcas, de todos los años, porque van cambiando. Simplemente es mostrarles que, bueno, que con respecto a lo anterior, a lo que son las tecnologías y las resoluciones, siempre vamos a poder manipularlos en las distintas cámaras conectadas al DVR. Podemos decir, bueno, supongamos que tengo una cámara Full HD en un DVR de Full HD, pero quiero que esa cámara me grabe en HD para que me ocupe menos en el disco rígido. Tranquilamente lo puedo hacer, le cambio la resolución y ningún problema. Vamos a ver algunas pantallitas de estas del software de DAWA, pero no quita que el día de mañana DAWA saque otro software como estuvo haciendo en todo este tiempo, en todos estos años, y se actualice esta interfaz y pasa a ser otra. Por lo cual no hagan tanto hincapié en esta interfaz, sino más bien lo importante del curso, que siempre digo, es saber que se puede hacer lo de cambiar resoluciones por cámara. Después cada software, cada marca tendrá su manera, y cada DVR según el año tendrá su manera. Acuérdense que lo bueno de este curso, que siempre lo repito tanto en este curso como en el de cámaras, es que ustedes tienen la posibilidad, luego de haber certificado, de seguir en los canales de consultas con el instructor a cargo. En este caso estoy yo, pero bueno, mañana puede ser otro,
Por lo cual eso es muy importante. Muy importante. Bien, esta ventanita que vemos ahora es para mostrarles que lo que traté de explicarles antes, hace un ratito, de que yo puedo agregar en un DVR cámaras IP. Ahí tengo que indicarle qué cámara va a ser IP. Y también, con respecto a lo que dice coaxil UTP, en los DVRs que soportan todas las tecnologías, también se van a encontrar con una tablita como esta, en donde ustedes le pueden indicar al software qué cámara va a funcionar con la tecnología correspondiente. Por ejemplo, si en este software que es DAWA, que automáticamente las cámaras CBI las detecta, no hay que configurar nada. Ahora, si le conectamos una cámara Hikvision, que la tecnología es TBI, ahí en ese caso va a haber una ventanita parecida a la que están viendo acá, donde ustedes le pueden indicar, bueno, la cámara 3 va a funcionar con la tecnología TBI. Probablemente hoy por hoy ya los DVRs lo tomen automáticamente, o sea, lo detecten automáticamente, pero puede ser que no. O puede ser que lo tome automáticamente, pero con una resolución distinta a la de la cámara. Por ejemplo, puede ser que lo tome con una resolución menor. Por eso siempre es importante entrar a esta parte del software del DVR, en donde le indicamos bien cómo va a trabajar cada cámara. Resolución, tecnología, si es IP o no. Tenemos los FPS, lo que explicamos en el tema anterior, los frames por segundo, si queremos que trabaje con más frames por segundo, con menos frames por segundo. Todo lo que es configuración de cámaras, en el software del DVR vamos a tener la posibilidad de configurarlo. Eso es lo importante que entiendan de esta parte del tema. No que se estudien de memoria esta interfaz, porque van a cambiar las interfaces, se los puedo asegurar. Probablemente ya el año que viene DAWA cambie la interfaz del software. Hikvision tiene una interfaz totalmente distinta, pero siempre nos va a dar la posibilidad, cualquier software de cualquier marca, de modificar estas características de las cámaras en el DVR. Bueno, esta imagen corresponde a otra característica bastante importante, que va a ir cambiando con el tiempo, esto también, pero hoy por hoy podemos distinguir estos tipos de datos de compresión. ¿Qué son los tipos de datos de compresión? También lo podemos configurar por cámara. Si se fijan en la imagen anterior, van a ver que también hay una solapita que les permite configurar el tipo de compresión por cámara. Es la forma en que la cámara, mejor dicho el DVR, recibe las imágenes de la cámara y las guarda en el disco rígido. ¿Con qué tipo de compresión guarda esa imagen en el disco rígido? Tenemos H264, H264+, H265 y H265+. En la imagen les dejo escrito más o menos, todo depende de qué definición, qué resolución tiene la cámara, si la cámara recibe movimiento todo el día o no, si la vamos a configurar para que grabe 24/7 o solamente para detección de movimiento. Bueno, todo depende, pero más o menos esos son los números que maneja los tipos de compresión. Fíjense la diferencia abismal entre un tipo de dato de compresión de H265+, que es 0,003 GB, a lo que es hoy H264, que es un formato bastante usado hoy por hoy, H264, que es 1 GB, calculado en una hora de filmación de una cámara HD 24/7, o sea, las 24 horas, los 7 días de la semana. Realmente sorprendente la diferencia que hay, y es real. Entonces, si yo tengo un disco de 1 TB conectado al DVR, imagínense la cantidad de días. Vamos a suponer que 4 cámaras conectadas a un DVR 24/7 HD con el formato de compresión H264, yo les diría que más o menos le va a ocupar unos 10 días en el DVR un disco de 1 TB, más o menos, ¿no? Siempre es muy difícil calcularlo, pero bueno, por la experiencia le diría que más o menos serán unos 10, entre 7 y 10 días. Imagínense lo que permite guardar en un disco de 1 TB con el formato de compresión H265+. Es una cosa inimaginable. Es mucha la diferencia, y a la larga esto es una característica que el cliente por ahí al principio no lo tiene en cuenta, pero les puedo asegurar que un gran porcentaje de los clientes que van a tener siempre le va a terminar pidiendo que les busquen información o filmaciones de hace 15 días.
Y si tienen el formato H264 en un disco de 4, en un DVR de 4 8 cámaras, imposible. Entonces, esto es algo muy importante que a veces en primera instancia uno no tiene en cuenta. Hoy por hoy le diría que hay una diferencia de precio. O sea que por ahí es medio... no se puede decir, bueno, vamos por el H265 más porque cambia el precio. Pero a la larga, como todo, va a terminar siendo lo más económico, por lo cual le diría que todo va hacia el H265 más. Bueno, tipos de discos rígidos. Esto también es un tema muy importante, pero pasa lo mismo que con lo que explicaba recién de los datos de compresión. Nosotros tenemos DVRs que le podemos conectar un disco rígido, es lo más común, le voy a ser sincero, pero vienen DVRs con la posibilidad de conectarle dos discos rígidos, 3 discos rígidos, 4 discos rígidos, no es lo más común. Siempre ustedes, en la mayoría de los casos, estamos hablando de instalaciones en hogares, en almacenes, perdón, digo almacenes porque estamos acá en Argentina, en lugares, en locales. Se van a encontrar con instalaciones básicas donde con un disco rígido es más que suficiente. El tema es qué disco rígido elegir. Vienen discos rígidos por los fabricantes, que por lo general acá en América Latina o en Argentina por lo menos son Seagate, Toshiba y Western Digital. Son los tres tipos, las tres marcas de fabricantes de discos rígidos que se pueden llegar a encontrar. Hoy por hoy ya menos de 1 terabyte no creo que nos encontremos. 1 terabyte ya como les comenté recién, les puede llegar a guardar 24/7, o sea 24 horas todo el día las cámaras. En un DVR de 4 cámaras le puede llegar a guardar más o menos unos entre 7 y 10 días. No está mal. Pero según mi experiencia, esto ya son experiencias personales, estas marcas de discos rígidos tienen dos variantes: los discos rígidos para computadoras y los discos rígidos para DVRs. En lo que es Toshiba yo no conozco que fabriquen discos rígidos para DVRs, pero Seagate y Western Digital sí. Ahora bien, ¿es común que ustedes compren discos rígidos de informática y los instalen en DVR? Sí, les digo que es muy común. Lo hemos hecho todos, lo hacemos todos. ¿Por qué? Porque son más económicos que un disco rígido preparado, especializado, fabricado para circuitos STB. ¿Cuáles son las desventajas de instalar un disco rígido de informática en un DVR? Bueno, por ejemplo, un disco rígido Seagate que no está fabricado para sistemas STB, yo les diría, según mi experiencia, que no les va a durar más de 1 año o 2 años. Los Toshiba duran más, y los Western Digital Blue les puedo decir que también duran. Ahora, ¿van a durar lo mismo que en una computadora? No. ¿Por qué? Porque están fabricados no para funcionar 24 horas por 7. Están fabricados para funcionar 10 horas por día, 11 horas por día, 8 horas por día, como funcionan en una computadora. Entonces, hay que entender que no van a durar el tiempo en una computadora que en un sistema CCTV. Si me dan a elegir a mí qué marca comprar siempre, si van a comprar de informática, compren Western Digital Blue, comparado con lo que es Seagate y Toshiba. Pero si no tienen las dos marcas que son Seagate y Western Digital, que tienen sus discos rígidos para sistemas STB. Bien, ahora en la próxima imagen vamos a ver cuáles son, pero tengan en cuenta esto al momento de instalar un DVR. Si compro un disco rígido de informática, me la juego que dure 3, 4, 5 años, 10 años a lo mejor, pero yo les puedo asegurar que si compran un Seagate no le va a durar mucho tiempo, un Toshiba le va a durar más y un Western Digital le va a durar más, pero no van a durar lo que durarían en una computadora, eso seguro. Y si compran uno especial para sistemas STB, va a durar mucho más que si compran los discos rígidos para computadoras. Bueno, como les dije, acá les muestro
Hoy por hoy, los 5 modelos más comunes para instalar en DVRs, tenemos el de 1 TB de Toshiba, el de 1 TB de Seagate, el de 1 TB de Western Digital, que es el Blue, eso del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos el Seagate Skyhawk, que es el que está preparado para DVRs. Fíjense que es de 4 TB. Y tenemos el Western Digital Purple, que es de 4 TB también, que está especializado, fabricado para sistemas SSD, para DVRs. Para DVRs o para NVR, ¿no? Lo vamos a ver después. Pero fíjense que ya las capacidades cambian también, son de 4 teras, o sea, son bastante más caros. Son bastante más caros, pero están fabricados para sistemas SSD. Los del lado izquierdo no están fabricados para sistemas SSD. He visto DVRs con discos rígidos de notebook. Bien, hay de todo. Les puedo asegurar que si ustedes conectan un disco rígido de notebook, le va a durar menos todavía. Así que bueno, esto es un poco todo lo relacionado a discos rígidos. Bueno, en esta imagen estamos mostrando 3 DVRs mirándolos desde atrás, o sea, la parte posterior, donde vamos a ver grandes similitudes. Por ejemplo, el de arriba de todo es un DVR Hikvision y los otros dos son Dahua, por lo cual fíjense que aunque sean de distintas marcas son bastante similares. Los conectores BNC que vemos ahí son la cantidad de canales, la cantidad de cámaras que permiten ese DVR. Vienen de 4, vienen de 8, vienen de 16, vienen de 32. Esos son más o menos los canales que uno más o menos maneja. Después tenemos el conector HDMI, que hoy por hoy ya les diría que todos los DVR vienen con HDMI. Antes no, antes venían con VGA. Tenemos todavía el conector VGA. Eso es para conectar un monitor. Casi siempre, si lo conecto por VGA o por HDMI. Tenemos el puerto RJ45. Eso es para conectarlo a un router o a un modem, para poder luego acceder desde mi celular, por ejemplo, a ese DVR. Si no lo conecto a internet, claramente ese DVR nunca va a poder ser accedido desde internet. Solamente va a grabar y va a guardar la información en el DVR, pero no vamos a poder acceder desde afuera del lugar. Después tenemos, bueno, el conector de la alimentación. Eso lo vamos a ver después, cómo conectar la alimentación. Bueno, no tanto en el DVR, sino más bien con las cámaras. Por lo general los DVR llevan un transformador de 12 voltios, 2 amperes, 2,5. Puede variar un poco. Los Dahua hoy por hoy, algunos vienen sin transformador. Los Hikvision vienen con transformador. Bueno, eso depende también el vendedor, si se los vende con transformador o no. También tenemos puertos USB. En algunos DVRs, en la parte frontal, también hay un puertito USB. Los puertos USB se usan para conectar mouse, para manejar digamos, lo que sería la interfaz del DVR. También sirve para conectar algún pendrive en el caso de que tengamos que descargar información. Entonces le conectamos un pendrive y las filmaciones se bajan en el pendrive. Tenemos conectores de audio. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito, cómo conectar un micrófono a un DVR, para qué sirve conectar un micrófono a un DVR, y algún parlante. Tenemos un conector PTZ, que también lo vamos a ver ahora más adelante. Y bueno, esos son todos los conectores que por lo general están en un DVR en la parte posterior. Ahora vamos a empezar a ver en algunos casos, en algunos conectores, cómo hacer la conexión. Vamos a ver esta imagen donde vamos a tratar de explicar cómo podríamos conectar micrófonos en un DVR. Después ya le vamos a mostrar una cámara actual donde ya la cámara tiene su propio micrófono incorporado en lo que es analógico. En lo que es IP, ya desde un principio las cámaras de IP ya venían con un audio incorporado. En esta imagen vemos dos tipos de micrófono. Uno que está con unas rayas rojas a la derecha y uno que está a la izquierda vacío. Ambos tienen un conector rojo, un conector blanco, y el de la derecha tiene además un plug
conector negro. La idea era mostrarles los dos casos para notar la diferencia. La diferencia está en ese conector negro. Bien. ¿Qué es el conector rojo? El conector rojo es lo que el micrófono necesita, obviamente, una alimentación. Entonces, ese conector rojo uno le puede conectar o un transformador o un plug de alimentación, que es ese cosito negro verde, o un cable, un plug del cable helicoidal. Estas tres conexiones de alimentación para una cámara, en este caso para un micrófono, luego lo vamos a ver en lo que es cámaras. No se preocupen, ese cosito que está ahí en negro y verde es un balloon, es un conector de alimentación, un plug, que por lo general lo vamos a conectar con cable UTP. Entonces no se hagan problema, lo van a ver ahora en el próximo tema, conexión de DVR y cámara analógicas. Pero bueno, la idea era mostrarles que el conector rojo es para que el micrófono reciba alimentación, el conector blanco es el conector RCA que va conectado, ven que hay una línea roja hacia el DVR, el conector blanco RCA del DVR, y el otro, el negro, es por si llegamos a tener alguna cámara cerca. Lo que podemos hacer es, ese plug negro puede alimentar una cámara. Como le mostramos ahí, que hay una línea roja entre ese plug negro y el plug hembra de la cámara. En ese caso deberíamos utilizar, porque el micrófono claramente, si es tan cortito, va a estar cerca del DVR, porque tiene que estar conectado el cable blanco, el conector blanco con el conector blanco del DVR. En ese caso deberíamos usar cables largos de RCA, ¿no? Tenemos que comprar cables para que podamos conectar el micrófono cerca de la cámara. Fíjense que el conector blanco del micrófono con el conector blanco del DVR obviamente no se pueden conectar. Tenemos que conectar un cable de RCA macho. Entonces ahí sí podríamos trasladar el micrófono cerca de la cámara y nos quedaría como que la cámara tiene un micrófono, aunque en realidad el micrófono es independiente. Y el micrófono de la izquierda tiene lo mismo, nada más que tiene solamente para que el micrófono sea alimentado y para el RCA. Por lo cual no podríamos sacar alimentación desde el micrófono para conectar la cámara en lo que respecta a la alimentación. Acuérdense que lo que es el transformador, el conector plug negrito verde ese que está ahí y el cable helicoidal que ven allá arriba a la derecha, lo van a entender mejor con respecto a la alimentación cuando vean el próximo tema. Bien, entonces una vez hecho esta conexión, ya el micrófono está alimentado. Entonces lo que pase cerca de ese entorno donde está el micrófono instalado se va a ir guardando en el DVR. Ahora vamos a ver dónde se va a ir guardando. Y también tenemos un conector de salida que podríamos utilizar un parlante si estamos viendo la grabación con el software del DVR y queremos ir escuchando lo que va pasando. Podríamos conectar un parlante al DVR y nos iría sacando el audio que fue grabado. Ahora vamos a ver en la interfaz del software del DVR dónde tendríamos que habilitar o no el audio. Esta es una imagen que ya vimos hace un ratito. Si ustedes ven, hay una partecita donde dice audio video. Bueno, ahí es donde ustedes pueden configurar si ese canal 1 en este caso, va a estar vinculado el audio de ese micrófono. Acuérdense que este es un micrófono, por lo cual va a grabar en un sector de donde ustedes instalen las 4, 3, 2, 1 cámara. Por lo cual lo vamos a poder vincular a un canal. Entonces cuando estemos reproduciendo ese canal, vamos a poder, si ponemos algún audio, a un auricular en el DVR o un parlante, vamos a poder escuchar el audio. O si lo descargamos a esa grabación, la descargamos a un USB y lo vemos en la compu, vamos a poder escuchar el audio. Pero en realidad el micrófono es algo independiente que se conecta al DVR y lo vinculamos a un canal para que después para poder escuchar el audio vamos a tener que poder descargar o ver en el software del DVR ese canal particular. No es que después vamos a poder ver el canal 2 y también va a estar el audio grabado ahí. Bien, acá lo que vemos es una cámara de agua ya actual, donde esta cámara ya es analógica, pero ya tiene su propio
micrófono incorporado. Si ustedes ven los cuadraditos abajo, bueno, esos cuadraditos tienen su porqué, digamos, cada uno. Por ejemplo, yo ya sé que esa cámara es 1080p, que alcanza con lo que es IR, esto ya es todo lo que fuimos viendo, alcanza los 50 metros, y fíjense ahí, tiene audio. Bueno, esto es muy importante para que ya lo sepan. Son más caras, pero ya hoy por hoy las cámaras permiten, analógicas, tener su micrófono incorporado. Bueno, en esta imagen, en esta ocasión, vamos a explicar lo que son los conectores PTZ, que son los RS485, que si vemos en las líneas rojas y negras que vemos ahí, están conectadas a un DVR. Bueno, en realidad ese DVR tiene el conector RS485, que es lo que vemos en el DVR que está en la parte, que se ve la parte posterior. Son esos cositos verdes y naranja, que tienen positivo y negativo. Si ustedes se fijan en la imagen donde mostré 3 tipos de DVR, van a ver que hay un DVR Hikvision, que era el de arriba de todo, que no tenía conector PTZ. Así que bueno, ojo con eso. Siempre si quieren conectar cámaras PTZ, estén seguros de que ese DVR tiene el RS485. Bien, ¿por qué puse esta imagen así? Porque las cámaras analógicas, acuérdense que esto es cámara analógica porque estamos hablando de DVRs, o sea, no es cámara IP. La cámara IP ya de por sí, al conectarle un RJ45, digamos, directo, o digamos, desde la cámara al router, o si la cámara es Wi-Fi, ya tiene incorporado PTZ, por lo cual no necesitaríamos conectar un cable de esta manera. Acá sí podemos usar cable UTP, en donde cada cámara también tiene unos conectores y parecidos, puede ser, o si no tiene, puede tener un cable, 2 cablecitos que tienen positivo y negativo de lo que es PTZ, por lo cual pueden conectar de esa manera, con un cable UTP, o sea, con un par de un cable UTP. Pueden conectar el positivo del PTZ del DVR al positivo PTZ de una cámara y el negativo del PTZ del DVR al negativo del PTZ de una cámara. Y lo que muestra esta imagen, que está muy bueno, es que también se pueden conectar en paralelo los PTZ de las cámaras. O sea que yo puedo salir con un solo par del DVR, ir hasta los PTZ de una cámara, y desde esos PTZ de esa cámara irme a otro PTZ de otra cámara. Y los PTZ, o sea, el manejo del movimiento de la cámara, son independientes. Si ustedes se van al video donde explicamos las cámaras varifocales, hay una partecita donde hacemos un video de demostración, que no lo hicimos nosotros, que era de una cámara Hikvision. Van a ver que yo les expliqué que para modificar el zoom y el focus desde el software también tenemos que ir al control PTZ, aunque no utilicemos el movimiento de la cámara. Bueno, ahí mismo tenemos el control PTZ, donde podemos mover la cámara. Al conectarlo en paralelo, las cámaras son independientes, o sea que cada cámara va a tener su propio movimiento. No es que si yo muevo una cámara, las 2 cámaras se van a mover a la vez. Eso está buenísimo. Sepan que es así, que se conectan en paralelo. Y bueno, no hay mucho más para esto. Después hay que hacer una pequeña configuración en el DVR, pero bueno, eso acuérdense siempre que vamos a estar luego de la finalización o durante el curso en el foro, así que eso nos los preguntan, o si no, cuando van a comprar el DVR, mismo a un vendedor se lo preguntan, o al área técnica del lugar donde vayan a comprar la cámara PTZ y el DVR, y es un botoncito que hay que apretar nada más, así que en eso no van a tener ningún inconveniente. Bueno, y por último les dejo estos 2 conectores que son para lo que es la salida de video. ¿Cuándo nos va a ser útil usar estos tipos de conectores, que son HDMI RJ45 o VGH RJ45? A veces nos va a pasar que tenemos una instalación en un DVR y el cliente nos dice, bueno, pero yo quiero que en el televisor de arriba de mi pieza también pueda verlo, pueda ver el DVR, o sea, no manejarlo, sino ver las cámaras. Bueno, en ese caso tendríamos que pasar un cable VGA, no sé, vamos a suponer de 30 metros. Lo que pasa es que el cable VGA, ¿qué problema tiene? Que ya tiene el conector. Entonces, si tenemos que pasarlo por un corrugado, yo le diría que un conector VGA imposible. Bien. Entonces existen estos conectores
que funcionan, tiene un límite de distancia, obviamente, tampoco lo vamos a conectar en 150 metros, pero 20 metros por ahí no van a tener, no deberían tener inconveniente, por lo menos las veces que yo lo he usado no los tuve. Entonces lo que nos permite esto es pasar un cable UTP entero de 4 pares hasta donde esté el televisor, desde el DVR hasta donde esté el televisor. Entonces, depende del lado que estemos, tenemos que comprar el HDMI, el HDMI RJ45 o el VGA RJ45. Me refiero a la fichita del VGA, ¿bien? En el que vemos en la imagen, ese iría conectado al DVR, y después el mismo conectado al televisor si tiene VGA. Eso también es importante, me ha pasado. Siempre tengan en cuenta si el televisor tiene conector VGA, y si no, ya se compran estos conectores HDMI, que hoy por hoy los televisores vienen todos con HDMI, los DVR vienen todos con HDMI. Entonces se compran estos conectores y no van a tener ningún inconveniente. Soportan 1080p, o sea que no van a tener problema con eso tampoco. Así que me ha pasado muchas veces tener que utilizarlos y no hay otra forma que utilizar estos conectores. Así que si pueden, ténganlo siempre en cuenta. Por eso se los puse como una imagen aparte.